El poder de la oración. Se ha hablado mucho al respecto. ¿En qué consiste la oración? Si vamos a la gramática, hay un desarrollo que inicia desde un principio y con una conclusión hacia el punto. Puede tener puntos seguidos o directamente un punto y aparte. Lo que mueve la oración es la intencionalidad, es buscar, acercarse de pronto a la divinidad a través de palabras que representen nuestro sentir y el deseo de un cambio, que bien puede ser la sanación de una enfermedad propia o de un ser querido y agréguenle el etcétera que a cada uno se le pueda ocurrir. Las opciones son infinitas, pero la oración en el criterio personal tiene un poder. Básicamente es una manifestación de fe. Pero, y aparece el pero, la famosa bisagra. Podemos estar frente a una oración colectiva, por ejemplo, la que se ejecuta en una iglesia, rezando un Padre Nuestro, un Ave María. Las voces en conjunto crean una energía multiplicada, energía que se manifiesta frecuencialmente como con un término, es energía psicotrónica. Transforma la psiquis en un pulsar electrónico y ese pulsar electrónico a la vez cierra el circuito modificando la psiquis. Cuando hablamos de psiquis hablamos de pensamiento, mentalidad y bueno, otro etcétera también importante. Hay un punto importante en la energía psicotrónica y el porqué del templo. El templo es un receptáculo que tiene capacidad vibratoria. De hecho, esa capacidad de concentración en lo que sería o una cúpula o un campanario hace que la energía psicotrónica forme una especie de espiral, como si fuera un tornado pero a la inversa. Nace con una base grande y se va piramidizando, como si fuera una pirámide, pero en constante giro. No nos olvidemos que no estamos hablando de la prolongación de la energía desde un punto de vista rectilíneo, no, estamos hablando de ondas, porque se ejecuta la energía en el medio a través de ondas. Es como si quisiéramos taladrar una pared o un trozo de madera con una mecha lisa. Nos volveríamos locos. Pero sin embargo, es lisa cuando obra de un golpe. Eso se llama clavo. El tornillo nos da la pauta de que hay una espiralización, incluso de manera progresiva, que hace que a medida que giramos nuestro tornillo, que arranca desde un punto pequeño a un punto mayor, el tornillo penetra, ya sea un trozo de madera o a través de un tarugo, un agujero previamente hecho en la pared. Pero el sinusoide es importante, porque es el que determina progreso. En la iglesia la energía piramidal funciona. Por lo tanto, desde la base, que serían los fieles que en ese momento están ejecutando la oración, comienza un flujo que se va concentrando y a medida que se va concentrando va aumentando su velocidad. Porque la intensidad es la misma, pero el giro es más corto.
hasta llegar a un punto en el cual, a partir, y especialmente en las iglesias góticas, ustedes observarán que en la parte alta existen unos chapones redondos que en general son o de bronce o de cobre, más bien de cobre, si no me equivoco, porque como conductor el cobre es muy superior al bronce. Y a partir de ahí se emite una radiación, muy sutil, pero amplificada por la temperatura que levantan esas unidades de cobre. Y la sutilización de la energía psicotrónica se ve transportada a través de ondas infrarrojas. Y el calor se expande. Tiene esa virtud. Así como el frío contrae, el calor expande. Entonces, hay una energía que se distribuye a partir de esa antena, que sería la parte alta de la iglesia. En general, todas las iglesias, incluso de otros cultos, tienen esa forma, campanarios o torres, desde la que canta el musulmán su oración. Tiene una explicación. Tiene una explicación desde un control y desde una condicionalidad en relación a lo espiritual. Y ha nacido de un mecanismo oracional que serían los que se encuentran en ese momento en la iglesia, por ejemplo, transcurriendo una misa. La fuerza de la oración en ese caso está absolutamente considerada. Ahora, la oración puede tomar forma de rezo. Rezar es lo mismo que ejecutar una oración, poco menos que sí. Pero uno puede hacerlo desde el punto de vista individual y no conductivo. Se dice que cuando existe un rezo, la oración debe ser repetida en condiciones de igualdad. Mientras que la oración desde la manifestación personal es personal. Nosotros armamos la frase y a esa frase le incorporamos la energía de nuestra fe que proyecta psicotrónicamente nuestros deseos. A veces frente a una estampita o un crucifijo, o arrodillado frente a la imagen de la Virgen en una iglesia, hay un motivante, que sería la figura de la divinidad a la cual nos referimos, y a esa imagen le manifestamos nuestro potencial. Entonces, primera pregunta, ¿la imagen tiene energía por sí misma? Sí, pero indirecta. La imagen atrae la fe, es un provocador de la fe, un llamador, un inspirador. Pero la verdadera energía que se ejecuta es la propia, la que nosotros emitimos a través de la oración y el rezo. Hay quienes toman la disciplina de rezar todas las noches. Típica es la película en la que los niños se arrodillan en el borde de la cama y le rezan a Dios. Imagen absolutamente repetida hasta el infinito. Es un momento en el cual, previo al pasaje a la otra dimensión paralela, se pide protección. Claro que el chico no está pensando en una dimensión paralela, pero quienes instaron a esa oración determinan un freno. Si rezás antes de dormir, estás ejecutando y manifestando y cortando la magia. Ustedes me dirán, no, pero estás provocando otra magia, Julito. No. Porque estás poniendo tu energía en el último momento de conciencia previo al sueño, en el que tu potencial, por repetición, porque en general se reza en voz alta, siempre se habla de que debe hacerse en voz alta, no mentalmente. Porque si lo haces mentalmente, se diluye en el manemandum de la mente. Pero si lo haces manifestado a través de la voz, creas energía. Por eso la oración o el rezo se hace en voz alta y fuerte. De hecho,
Lo ideal sería cantarlo. De hecho, la misa, cuando era en latín, se cantaba. El sacerdote cantaba. Y en esas modulaciones se creaba el énfasis en ciertas partes de la oración o palabras específicas. Y eso aumentaba la modulación final de esa frecuencia de energía psicotrónica. Lo cierto es que la psicotrónica modifica. ¿Y a dónde va? Al ADN directamente. Porque quienes reciben esa energía trasladada a partir de un principio infrarrojo que se va diluyendo y va empujando y proyectando la energía psicotrónica. No tengo datos, honestamente, de si se han hecho mediciones al respecto. Lo que sé que lo infrarrojo va perdiendo fuerza a partir del alejamiento de la fuente. Recuerden las estufas de cuarzo que se encienden, que se las llama infrarrojas, o la estufa de gas, que como pantalla se pone roja la pantalla. Bueno, eso está emitiendo calor, energía infrarroja. Si estás cerca, te quemás, pero a la medida que te vas alejando, es lógico, se va perdiendo el calor, porque se disipa por la misma acción del aire. Pero la energía psicotrónica tiene una virtud, se multiplica, pierde, naturalmente, la potencia del inicio. Pero la potencia, en definitiva, a pesar de que existe una pérdida, se multiplica por el coro. El coro multiplica la potencia psicotrónica. De hecho, el gospel hizo esas canciones cantadas por estos negritos hermosos y negritas maravillosas, con unas voces espeluznantes, maravillosas. Esa forma de canto moviliza, y la alegría con la que ellos lo hacen. Observen la diferencia que existe con la iglesia tradicional. Hasta las canciones que a veces, y a mí me ha pasado, van chicos jóvenes, niñas, con la guitarra y cantan. Y en general, de 10, 9 son tristes. Son, no sé, bajón, como quien dice, son down, son bajón. Hasta las letras son bajón. Porque narran el sufrimiento de Jesús y siempre nos regodeamos con que el tipo sufrió. Entonces vamos a repetirlo hasta el hartazgo para que nosotros sintamos en nosotros ese sufrimiento. Entonces, en definitiva, religarte, ¿qué es? Sufrir. Y te lo dicen. Desde el sufrimiento lograrás la trascendencia de tu yo y te arrimarás a los reinos del cielo, que evidentemente son para sufrir. No, ahí vas a encontrar la alegría. Entonces, ¿por qué no la puedo encontrar acá? ¿Cómo puedo ir hacia la alegría si no camino en el sendero de la alegría? ¿Cómo puedo crear risas si lo que estoy haciendo es contar tristezas? ¿Cómo se transmuta eso? Una vez un sacerdote me dijo, no, eso lo transmuta Jesús, el Señor. Y yo, ¿cómo hace? ¿Viste? ¿Cómo hace? Sí, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para estar al mismo tiempo en tantos lugares? No, eso, bueno, forma parte de los misterios de la creación, los misterios del Señor, y te salen con los misterios. Y yo volví a preguntar de nuevo, ¿y por qué tiene que ser misterioso esto? ¿Por qué tiene que estar fundamentado en un misterio? Misterio es algo que aún no se ha aclarado, que puede crear dudas, que puede crear inquietudes, que en general mueve a la búsqueda, pero la idea es resolverlo al misterio. ¿En 2000 años no lo pudieron resolver? Bueno, la Iglesia Católica tiene menos de 2000 años, pero vamos al caso. ¿Se fundamentaron en el sufrimiento para crear más sufrimiento? ¿O para indicar que acá tenemos que sufrir para que la diferencia, que caminemos hacia la luz, caminemos hacia la alegría, mientras tanto suframos? Con todo respeto, yo sé que esto lo están escuchando muchos católicos, incluso gente de mucha fe,
gente que practica la religión, que va todos los domingos a misa. Créanme, con todo el amor y el respeto del mundo, se los digo, no es mi intención faltarles el respeto, ni indicarles que estén equivocados, ni mucho menos, no, para nada. La equivocación no existe cuando uno se maneja desde la fe. Si tu fe es ir a la misa y formar parte de ese momento, seguramente vas a salir renovado. Yo no digo no vayan, no conversen, no hagan misa, no recen, no oran. No, para nada. Que cada uno elija el camino. Porque el camino en definitiva cierra en nosotros, y si eso nos alimenta, lo importante es que nos alimente. No importa el instrumento que toques, lo importante es que hagas música. Y si necesitas un instrumento portátil, llevarás un ukelele o un charango, o una flauta o una armónica. Porque si sos pianista, salvo que tengas un teclado portátil, que ya es de por sí complicado transportarlo, además necesita por lo menos un pequeño amplificador, a pesar de que los que vienen ahora todos son amplificables, pero en una época era solamente el teclado. Y el teclado era clic, 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 las teclitas. Si no preamplificabas eso, no se escuchaba. La guitarra es perfecta porque es un instrumento medio. No es ni grande ni pequeña, pero tiene la capacidad y la sonoridad y la multiplicidad de sonidos y la facilidad de tocarla que, por ejemplo, no tiene un charango, que es difícil de tocar, cuerda doble, tiene un montón de cuestiones. Tocar la armónica tampoco es fácil. Yo lo intenté muchas veces. Cuando era más pibe había logrado algunas cosas, pero no. Mi hijo, Julián, bueno, lo han visto en algún video en el canal. El tipo tiene una capacidad, un talento y ya es innato, es él. Yo le puse un profesor, me acuerdo, profesor de armónica muy importante. El tipo en ese momento tocaba en la banda más importante de jazz fusión acá de Mar del Plata, el armoniquista de aquello. A la tercera clase me dice: Julio, no voy a poder seguir viniendo. ¿Por qué? Porque me está dando clase a mí. ¿Cómo? Sí, le expliqué lo que era un bending y el tipo me dice: sí, pero lo puedo hacer así. Y yo digo: ¿cómo? ¿De dónde sacó todo eso? ¿De dónde lo aprendió? Es un armoniquista nato, por lo tanto no le puedo enseñar nada. Es más, voy a venir para que él me enseñe y toquemos técnica. ¿No te molesta? No te cobro, ¿eh? Digo: no, pará. No, si me tenés que cobrar. No, ¿qué te voy a cobrar? ¿Te tengo que pagar yo a vos? Bueno, hagamos un trueque, tomemos un mate, tráete unos bizcochos. Y el tipo venía a que mi hijo le explicara cosas. Un par de veces, no fue continuo, porque el tipo ya sabía. Lo que estaba haciendo era ver cómo el tipo, mi hijo, digamos, manifestaba su conocimiento. ¿Y de dónde lo sacó? Si yo nunca se lo expliqué. Y estamos hablando de un momento en que Internet no era algo muy grosso, estamos hablando de la década del 90, del siglo pasado. No había un Internet. Si lo hubiéramos tenido, el Club de Trueque hoy día sería un batacazo mundial. Lo es, pero todavía subterráneo. Tenemos que sacarlo a la luz. Y eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos. Pero fuera de eso, el tipo no tenía otra opción. Era innato, jugaba, practicaba y aprendía. Y repetía. Y manifestaba a través de la música. Yo siempre he considerado a la música como tal vez el arte más importante de la humanidad. Miren lo que les digo. Porque hay otras formas del arte, como la escultura, la pintura, la escritura, pero son un tanto más individualistas. La música tiene la virtud de ensamblar, de que se combinen distintos sonidos provenientes de distintos instrumentos. Y al crear el ensamble, se potencia el carácter musical. De ahí el coro. El coro son voces en diferentes octavas, con un momento dado, preeminencia de los bajos y barítonos, en otro, las sopranos, las mezzosopranos. Y una vez que mezclas todo, por favor. Yo siempre cuento mi experiencia en la catedral de aquí de la ciudad de Mar del Plata. La 9ª Sinfonía de Beethoven, dirigida por mi queridísimo Guillermo Becerra. Director
ni más ni menos que de la orquesta que acompaña a Marta Argerich, la más importante pianista de este país. Guillermo, además de ser un canceriano, un cangrejo como yo, tenemos mucho en común, pero es un tipo de una humildad y de una bonomía extraordinaria. Ese día el tipo dirigió la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata y el coro era el coro de 300 voces de la Universidad de Mar del Plata. Ese video lo tengo. He querido editarlo estos últimos tiempos y siempre mis opciones tienen otras prioridades, pero lo voy a hacer, aunque sea a una cámara. Está grabado a 3 cámaras, aunque sea a una cámara. Es tremendo. Ese día yo, no sé, quedé con una energía, con una vibra. La gente, los que formaban parte del pueblo, encima entrada libre y gratuita, por supuesto. La gente no entendía lo que estaba pasando. La magnificencia acústica de la iglesia. Por eso, ahí había una multiplicación, una manifestación psicotrónica, pero estaba llevada de la mano de la música, y ni más ni menos que de la mano de semejante músico. Y esa novena, escrita en su sordera, ¿qué decir al respecto? ¿Qué magia traslada y transporta ese tipo de música? ¿Qué magia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Son cosas que si uno les quiere encontrar una explicación desde la lógica humana, calculo yo que no debe existir una forma sencilla de poder explicarlo. Simplemente hay que sentirlo. Y yo ese día sentí que estaba llevando adelante un hecho histórico, porque creo, al menos dentro de mi memoria, que nunca más se hizo una presentación musical de esas características en la iglesia. En ese momento había muchas facilidades, la iglesia llegaba, había un obispo que era muy abierto. Después llegan los típicos obispos que vienen con la orden de arriba de mantengan esto de esta manera, de esta otra, bueno, listo. He tenido enfrentamientos con obispos en la época que era activista en Greenpeace. O sea, los respeto, siempre con respeto. Yo no odio a nadie. Hoy me pararía o me sentaría frente a mi peor enemigo y le diría, ¿te parece que charlemos? Antes que me mates, o antes que yo te mate. ¿Te parece que charlemos? Pero por ahí llegamos a un acuerdo. Es muy raro que alguien ante semejante situación se niegue, porque el tipo te quiere convencer de que vos estás equivocado. En cambio yo no. Yo tomo su fuerza y se la devuelvo. Esa es mi técnica. Una técnica muy del Kung Fu, diría un amigo mío, que era maestro en Kung Fu, y me decía, siempre tenés que usar la fuerza del otro. La tuya, pero la multiplicás con la fuerza del otro. Y vas a ver que realmente el tipo cae en tu red. Es una buena, ¿no? Interesante, ¿no? Usar la fuerza del otro. En fin, la música es un vehículo extraordinario que no solamente te permite expresarte desde lo personal, individual, sino que te permite integrarte. Yo he tenido la bella oportunidad de los 3 instrumentos que intento dominar, porque todavía no lo he logrado, a pesar de que he tenido avances, pero no los he estudiado en profundidad, los vivo de manera intuitiva. Es lo que le pasa a mi hijo con la armónica, a mí me pasa con la guitarra, el bajo y la batería. Nunca tuve profesores. En guitarra, cuando era muy chiquito, guitarra criolla, en esa época, estoy hablando la década del 60, principios de la década del 60, era el folclore había pegado mucho, especialmente en Mar del Plata, con una canción que fue la que la disparó, Angélica, del gran maestro Cambaré, con el cual tuve ocasión de tomar un par de clases y lo conocía porque era vecino
a una cuadra y media donde yo vivía con mis viejos. Y fue que le recomendó a mi mamá dónde tenía que comprarme una guitarra. Un tipo de una humildad tremenda. Bueno, ese tipo, junto con el grupo Los Quillahuasi, un grupo de folclore muy importante aquí en Argentina, Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria, un temazo. Bueno, ese tema le dio cabida con esa letra romántica, porque fue una de las primeras canciones absolutamente románticas. El folclore, como el tango, venían del bajón. El bajón, siempre el bajón. Per canto que me apuraste, lo mejor de mi vida, ¿viste? Dejándome el alma herida. Ay, por favor. Pobre tipo, ¿viste? El guapo que termina llorando en los rincones, apoyado en el farol, recordando esa que le robó el corazón y lo dejó tirado como una piltrafa en el catre del bulín. Cuadretito azul, dulce morada de mi vida. Papito, todo muy bonito, pero bajón. Y el folclore hasta ese momento venía con la milonga sureña. Tal vez la chacarera era lo único que más o menos levantaba, junto con la litoraleña, que era más sutil y más paisajística. Pero la samba era para tirarse para abajo. La samba era samba de mi esperanza, ¿viste? Y vos otra vez. Amanecida, ¿cómo? En el fondo las letras estaban preparadas con una poesía muy de bajón. Y este hombre sale con el amor, con un amor juvenil, con una Angélica encima, angelical. No. La pegó de acá a la China. Hermoso. Pero se lo merecía porque era tremendo músico. Cuando me mandaron a aprender guitarra, empezaron con el solfeo. Ya la palabra no me gusta. Solfeo. No hay nada más bonito que el sol. ¿Quién le puso solfeo? Un amargado. Ponerle sol lindo. No sé. Yo ya lo cambiaría. Yo no podría utilizar esa palabra. Sin embargo, el solfeo. Ay, Dios mío. Ya arrancamos mal. Do, re. Y yo decía, ¿para qué sirve esto? Si yo lo que quiero es tocar. Quiero agarrar la guitarra y aprender a dónde poner los dedos. Y todo explotó el día que la profesora me dice, hace un sol mayor. Y yo pongo dedo 3 en sol, sexta cuerda, dedo 2 en si, quinta cuerda, y el dedo 5, el meñique, en la primera, tercer traste, y repito el sol en un sonido más. Y ella me dice, no, está mal. Digo, pero a mí me resulta muy cómodo hacerlo así. No. El dedo 2 va en la sexta cuerda, traste 3, o sea, el sol. Y el dedo 1 va en la quinta, traste 2, o sea, un si. Y yo le decía, no. ¿Me vas a decir a mí? Me decía Julio, yo soy tu profesora. Sí, le digo, pero cuando yo tengo que pasar al do, lo único que tengo que hacer es bajar los 2 dedos de arriba en un traste, del sol paso al do, del si paso al mi, y después ingreso el dedo 1, el índice, en el do en segunda cuerda, primer traste. Y desde ya suelto el meñique. El pase es rápido. Claro, yo venía de la escuela del rock and roll, porque cuando hablé con guitarristas rockeros, entre ellos Papo, él hacía exactamente lo mismo. La velocidad, no tener que invertir los dedos, le da una rapidez mayor. Ella no, ella era profesora de la alta escuela. Y yo no. Yo era el típico rebelde. 10 añitos tenía en ese momento. Y no quería saber nada. Y le dije a mi mami, no voy más. Porque me enojé mal. Me levanté y me fui. La dejé pagando. Tremenda cuestión de que un mocoso de 10 años se le plantea a una profesora de música. ¡Apa! ¿Quién se cree este pequeño cretino? Y yo, desde ese día, toda mi vida, la nota sol mayor la hice de esa manera. Mal que le pese a quien le pese.
Y después la completé, le cambié trastes, le di vuelta, le agregué un do y tocaba sin cuerdas bajas, tocaba solamente con la quinta, sexta y cuarta, y ya suena de otra manera. La marcación en el rock and roll en general, ese famoso chun, 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 eso, apagar la cuerda de pronto con una pequeña sordina, que es la parte del borde de la palma de la mano. De hecho, yo tenía, la primera guitarra que tuve tenía sordina, que es una gomita que se apoyaba en las cuerdas y toc, 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 quedaba más percusiva, la sonoridad era menor, había que pegarle más fuerte, pero se lograba que no tuviera sustain, como le decimos ahora, que la cuerda no prolongara en el tiempo. Yo aprendí solo. Entonces hoy me pongo a hacer un punteo de blues, como el famoso blues de los Brutos, que lo tengo ahí, búsquenlo, está en el canal. Creo que en la parte de NTC está, en Somos NTC. Búsquenlo ahí, creo que está ahí. O en Do, Re, Mi, Fa, Sol, la música, creo que también está ahí. Toda esa improvisación es toma uno. Lo hicimos con mi querido Tito Alfonsín. Él me acompañaba haciéndome la segunda, y la batería era una batería programada electrónica. No hay baterista tocando, es una batería programada. Yo no podía tocar la guitarra y la batería a la vez. Él también es baterista, Tito, pero me tenía que acompañar con la segunda. De hecho, el bajo se lo agregamos después y casi ni se escucha, pero no importa. Se lo agregué yo mismo el bajo. Pero no, preferí las dos guitarras y la batería electrónica, y dura, no me acuerdo, si 11 minutos, y cada una de las modulaciones, los distintos riffs son diferentes. Apenas repito tal vez alguna nota o un acorde, pero son diferentes, toda improvisación pura. Y cometí errores, pero los fui corrigiendo en el momento, porque yo sé cómo suena cada nota con cada dedo en cada traste. Y con el bajo me pasa lo mismo, sé tocar guitarra, sé tocar el bajo. Y he inventado cosas en el bajo que vienen de la guitarra. Novedades que después, hoy veo con los bajos de 5 cuerdas, se hacen maravillosos y se hacen unos acordes, unos arpegios extraordinarios. Pero cuando yo lo hacía con el bajo de 4 cuerdas, sin haber ido a un profesor de bajo. Y funcionó. Ese es el autodidactismo, pero no es otra cosa que la expresión personalizada de un arte que todos llevamos dentro. Todos somos artistas en potencia, todos somos músicos en potencia. A mí me encantaba dibujar, pero no tenía el talento de mi querido hermano y compañero de escuela Néstor Casartelli. Néstor era un dibujante extraordinario. Que por supuesto durante las clases a él se lo veía siempre con el cuaderno, como si estuviera tomando nota. Y vos espiabas y el tipo estaba haciendo unos dibujos tipo caricatura que te morían. Claro que si la maestra o el profesor en ese momento le preguntaba algo, el tipo medio como que quedaba pagando. Pero en general los profesores sabían que Néstor estaba dibujando. Yo me enteré después, con los años, cuando me he cruzado con profesores, ya adultos yo, y ellos tratándome como adulto, no como el alumno que era en ese momento, adolescente. Y yo les hacía preguntas típicas, porque yo también era profesor en ese momento. Y ellos me decían, nosotros los conocemos, ya sabíamos que vos eras el típico traga, que si yo te llamaba le salvabas la cabeza, la cara de miedo que tenían todos cuando yo sacaba la lista y empezaba a buscar a ver a quién llamaba. Y yo sabía que vos sabías, entonces, Archet, sí, pase. Y Archet pasaba. Y la lección, que normalmente duraba 5 o 7 minutos, conmigo duraba media hora. Y había charla. Y ella me decía, y la profesora en ese momento, me acuerdo, me decía, dice, yo me daba cuenta que vos no te quedabas solamente con el libro, sino que ibas a buscar, porque traías datos que no estaban en el escrito que yo les había recomendado, o en el apunte que habían tomado conmigo, o les había hecho conseguir a partir del mimeógrafo, la copia mimeografiada. Muy loco. Y te confesaban. Y un día les pregunté específicamente sobre Néstor. Le digo, ¿usted sabe que Néstor, mientras se daba la clase, él sabía que yo tomaba apuntes? Porque yo después, y más de una vez, que lamento no tenerlos, porque esos se perdieron en la historia de mi vida,
lo cambiaba, él me hacía un dibujo y yo le daba el apunte. Y era bastante buen retratista. Hacía unos rostros de mujer que yo me enamoraba del dibujo, todo a lápiz, ¿eh? Y el tipo se ganaba el apunte y yo me llevaba el dibujo y después lo ponía en mi habitación y me enamoraba de un dibujo hecho a papel. El sueño del adolescente, encontrando el amor, ojalá te encuentre algún día. Hermosas épocas. Hoy día la oración está en caída. Ya la gente no ora, no busca, salvo en el momento de angustia plena, cuando se acuerdan de Dios y lo invocan. ¿Por qué siempre se ha dicho de que Él está? Lo único que tenés que hacer es invocarlo. Claro que está, si está en vos. Que eso es lo que yo en su momento no le podía discutir a los sacerdotes, porque no tenía plena claridad de que Dios es la esencia que nos dio la vida. Mamá y papá nos dieron el cuerpo, pero la esencia de la vida es la famosa chispa divina, la estrella, el pulsar estelar, la semilla estelar, llámenla como quieran, el alma en absoluta y pura manifestación y el espíritu acomodando energéticamente al alma para que no se escapen los límites y se pueda absolutamente crecer dentro de la propia experiencia. Naturalmente, no todos están en absoluta creencia al respecto, me refiero todos a los seres con los que uno comparte la vida en esta realidad. Hay quienes todavía consideran los libros sagrados como un fundamento absoluto y una, digamos, matriz sobre la cual construir la oración. Perfecto. ¿Está mal? No. Ay, pero Julio, entonces, ¿cómo es esto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? A ver, acá no importa el acuerdo. Porque yo no puedo acordar o ser cuerdo cuando en realidad estoy loco. Entonces, mi locura me indica otro camino. Y digo esto y ratifico esto porque sé que para muchos yo estoy loco. Por la forma como me presento ante la vida, pelo largo, barba larga, una sutil payasada que me acompaña siempre, el payaso que vive en mí y que me encanta reflotar, y el humor, que deviene derecho del amor, cuidado, no hay amor sin humor ni viceversa. El amor no es tristeza, el amor es alegría, el amor es plenitud. Entonces, ¿qué estamos haciendo de nuestras vidas? El que tiene mal humor tiene mal amor. ¿Qué hace la oración? ¿Cuál es el efecto? El universo tiene un sonido vibracional fundamental, que es el Om. El Om, que son 2 letras, pero en una continuidad tonal y sonora, hace maravillas, ordena, es equilibrio y es potencia. Entonces, lo que se logra en el ADN con el Om es reforzar el ADN, es hacer que las cadenas sean más gruesas y más fuertes, que no sea fácil de modificar, porque una vez que se engrosa la cadena, se afirma la cadena. No es lo mismo agarrar una cadenita y colgarla en el cuello con una cruz, que tomar una cadena tipo ancla de barco y colgártela. Más vale que te vas a estrellar contra el piso, porque no, sería una tremenda estupidez. Imagínate con una cadena con eslabones de 10 centímetros colgada del pescuezo. No, si te quieren torturar, eso se puede usar, pero como mecanismo de tortura. Tiene
la virtud, el Om, de crear equilibrio y reforzar. Entonces, si te querés ordenar celularmente en este momento, vas moviendo la lengua, vas tocando el paladar, vas cambiando la modulación. Y con eso estás logrando equilibrio. Te podés sanar con el Om. ¿Cómo? Sí, te podés sanar. Porque ese tumor o esa enfermedad que vos tenés, la creaste vos. No te vino de regalo. No ibas caminando por la calle, ay, mira, un tumor, me lo pongo yo. No, y a partir de ese día tuviste cáncer. No, es una creación. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué creaste eso? ¿Por qué te estás castigando? En general se habla de que el cáncer es una forma expresiva del no perdón, de no perdonarte ni perdonar a alguien. Entonces hay que perdonar, donar. Donar, el verbo donar. Dar algo sin interés de recibir algo en compensación. Recuerden cuando yo les dije, no digan nunca más dar para recibir, nunca más. Porque condicionan el dar, le están poniendo una intencionalidad de que yo doy pero para recibir. No, vos tenés que dar para dar, el amor se da. Si lo recibís, mejor. Ese es el don del otro o de la otra, que te da el amor sin interés. Ahora, cuando hay intereses, y acá se pudre todo, acá se va todo, no existe como una opción de pronto de decir, el orden sería este y tendríamos que ser felices por eso. No, nos vamos de orden, desordenamos nuestro esquema. Y estamos armando un condicionamiento que en definitiva nos termina destruyendo. Y nos termina destruyendo, créanme que es así. Porque cuando no recibís, cuando te das cuenta que no recibís, dejás de dar. Y si desenchufás el cable, se apaga la luz. Entonces, con esto hay que concluir de que el amor crece por continuidad, por un aporte constante. Sí. Como se infla el globo, dándole más aire, o el cántaro se llena de agua permitiendo que llegue al borde y no cerrando la canilla, o poniéndolo debajo de la gotera de la lluvia. Todo elemento progresivo progresa justamente por sumatoria, no por negación, o sea, resta. Si el amor se apaga en una pareja, no hay culpables. Es que esa donación del otro lado no es bien recibida, por el motivo que fuere, o porque no aceptan tu amor, que incluso a veces puede ser obsesivo. Me pasó con Silvana. En un momento dado dejé de ser su pareja y me transformé en su padre. Ella ya tiene un padre, ¿para qué quiere otro? Lo mío con ella era de igual a igual y yo no lo entendí. ¿Por qué? Bueno, por la diferencia de edad. Podía ser perfectamente su padre. Entonces me dirán, ¿te das cuenta, Julito, que no podés tener una pareja menor que vos? No, papá. No, de hecho, la madre de mis hijos, Karen, era 12 años menor que yo. ¿Y cuál era el problema? Ella tenía 21 y yo tenía 33. Y tuvimos 3 hijos maravillosos. Y es una mujer maravillosa. De hecho, hasta mi primera esposa, Graciela, era 1 año mayor que yo. Y nos llevábamos bárbaro. Porque ella era la figura de una licenciada en economía y yo era un fotógrafo, baterista, guitarrista, un hippie.
Era una hermosa pareja despareja. Ella tenía lo que yo no tenía y yo tenía lo que ella no tenía. Y nos llevamos bárbaros durante 10 años. Bueno, después la vida y las circunstancias nos llevaron a separarnos. Pero hoy día es una gran amiga. Es una gran amiga. Y si pudiera pasar tiempo hablando con ella, me encantaría, porque es una mujer absolutamente maravillosa, inteligente. Lo mismo puedo decir de Karen. Son mujeres fantásticas, que bueno, que ante la realidad circunstancial de que la familia obturaba, porque cuidado, la familia obtura el desarrollo individual y obtura el crecimiento espiritual. ¿Se puede crecer en familia? Sí, pero son casos excepcionales. Cuando la compensación del amor es tan perfecta que se retroalimentan y crecen. Pero cuando la exigencia de uno para con el otro es dame, 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 y el otro no está dispuesto a dar, bueno, listo, ya está, se pudrió, se separó. Ahí viene el divorcio. Es muy difícil la convivencia en familia. Y uno tiene que sacrificar instancias personales, naturalmente. Yo en estos momentos de mi vida no podría hacer lo que hago si estuviera en familia. Primero porque no tendría los espacios y la soledad necesaria para llegar a las conclusiones que llego en un momento de armonía en el que yo decido mi tiempo. Yo decido, si quiero leer o escribir hasta las 5 de la madrugada, lo hago. Duermo toda la mañana y arranco a las 2 de la tarde. ¿Lo puedo hacer? Sí. Primero porque no tengo ningún empleo, que aunque lo tuviera, trataría de ver la forma de acomodarme. Porque necesito tiempo para mí. Cuando estás en un desarrollo familiar, los tiempos para vos son muy limitados. Porque siempre estás al servicio de, cuidando a los chicos, cuidando a los nietos, cuidando a tu esposa o a tu esposo. Atento a las tareas de la casa, atento a tu tarea laboral fuera de tu casa, al dinero que no alcanza, que pagar la luz, el gas, el teléfono, los servicios, bla, bla, bla. Uy, Dios mío. Ante esa disyuntiva tenemos un mundo de ovejas. Pero no son ovejas que salen a pastorear, ¿eh? No. Están todas apelotonadas en el corral. No se mueven. Nos han acorralado y nos tienen encerrados en un mecanismo social ciudadano. Y dependiendo de que nos dan la comida, nos dan la luz, nos dan el agua, nos dan la telefonía. Si tenemos que comer, vamos al supermercado, a la verdulería o al almacén que nos provee de lo que necesitamos. No podemos sembrar salvo en una maceta, en un balcón. Y así estamos, esclavizados absolutamente. Y esa energía es la que a ellos le dan las capacidades políticas de gobernar, porque a semejante cantidad de ovejas se hace falta y requiere un pastor. Ahora, ¿quién es el dueño del campo? ¿Quién ostenta la propiedad de las ovejas y el mandato hacia el pastor? ¿Quién? Y ahí está la verdadera historia. En la historia política actual son las corporaciones, ya ni siquiera es uno. Pero hay tipos que son ultramillonarios y ellos con sus millones manejan el mundo, y lo manejan, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque convencionalmente han logrado acumular más de lo que cualquier ser humano requiere. Me he enterado en estos últimos tiempos, y no sé qué va a pasar, que se están empezando a buscar leyes que limiten la cantidad de dinero en manos de una sola persona. ¿Lo van a lograr? No creo. No creo, porque estamos hablando de ambiciones humanas, estamos hablando de qué precio tenés. ¿Le va a costar un par de miles de millones? Si a vos te vienen hoy día y te dicen te doy 1.500 millones de dólares, callate la boca. Cerrá ese canal y dedicate a viajar. Tomá, 1.500 millones de dólares. ¿Qué? Con $1 millón ya te hacen pensar. Y te hacen pensar, tenés que tener una fortaleza y una convicción de que dentro del reino material lo único que vas a hacer es limitar tus tiempos. Pero si querés llevar, como en mi caso, una vida más espiritual, para que mi espíritu me permita alimentar el alma, porque mi alma se alimenta con mi espíritu, esto que estoy haciendo en este momento es una acción espiritual. Y mi espíritu se expresa a través de lo que mi alma me hace sentir. Yo estoy sintiendo lo que estoy diciendo, no lo estoy pensando. No se puede hablar y pensar a la vez. Son dos funciones
absolutamente complementarias, es una o la otra. Y de últimas, el pensamiento va por delante, te va marcando el camino, pero es invisible, es insensible, vos lo expresás naturalmente, una mente natural, conectada con el entorno, con la naturaleza. Y ahí ocurren los fenómenos maravillosos de la comunicación. Al manifestarte con la oración, lo que haces es materializar. ¿Por qué? Porque la manifestación crea materia. ¿Cómo? Sí, crea materia. Así como la palabra modifica el ADN, y estamos hablando de cuestiones súper pequeñas, infinitesimales, también redunda en la acumulación atómica de aquellos átomos que están en nuestro ambiente, flotando constantemente. Lo que Wilhelm Reich hablaba de la energía orgónica, que organizaba y materializaba. Por eso al tipo lo matan, le queman los libros. Claro, el tipo estaba diciendo, quiero dinero, hago así y aparece el billete en mi mano. Eso no se dice de Wilhelm Reich, ¿eh? Sin embargo, la energía orgánica nos rodea. Se puede atomizar de distintas formas. De hecho, los terriones estarían relacionados con la energía orgánica, con el gas orgón, así como se los llegó a conocer en su momento. Entonces, ¿se puede materializar? Sí. ¿Podés organizar los átomos haciendo resonancia mórfica, como hiciste con vos mismo cuando eras bebé? ¿Cómo? Sí, eras bebé. Claro, pero en ese momento tu capacidad era suprahumana. Vos estabas bajando vibratoriamente, venías de una esencia espiritual átmica y la estabas manifestando a través de energía material y creaste tu cuerpo en la panza de tu mamá. Claro, había un orden mayor, sí, había un control. Nuestros queridos maestros que nos ayudaron siempre están. Nos guiaban, no lo hacíamos totalmente solos. Pero la tarea principal era nuestra. La atomización era nuestra. Y nos creábamos de acuerdo a las perspectivas del cuerpo que íbamos a necesitar y los desafíos de la vida posterior. Ese es el famoso contrato, ese es el famoso ver si nosotros nos precondicionamos la vida para ser de tal o cual manera, incluido nuestro sexo, a la cabeza, a la cabeza. Ya una vez que entraste ya sabías que ibas a ser varón o mujer. No importa si manifestaste un cuerpo masculino y tenías una esencia femenina, o viceversa. No. Esos son tus desafíos. Eso es lo que vos elegiste. Entonces, los homosexuales son enfermos. ¡Bestia! Eso no es una enfermedad, pedazo de estúpido. La enfermedad es otra cosa. Y ya hablaremos de eso llegado el momento. Pero con la oración manifestamos. Por eso tiene que ser una oración en tiempo presente, no a futuro. Deseo tener una casa. No, tenés que decir tengo una casa. Ya está manifestada. Lo que pasa es que todavía no está construida. O sí, pero no está a tu alcance. Así yo conseguí mi primer casa rodante. Ya tengo una casa rodante y en 5 días se manifestó la casa rodante. Ya contaré la historia, o si ya la conté, bueno, la repetiré. De cómo llegué sin dinero a tener una casa rodante en 4 días. Sin dinero, tuve que pedir prestado para cargar combustible. Y era un vehículo como cualquiera de esos vehículos, hoy día son carísimos. Y yo llegué, manifesté, necesitaba tener un motorhome y lo tuve. Con la OSA me pasó lo mismo. Y cuando llegó en estos últimos tiempos en que decidí que ya no podía estar esa osita abandonada ahí en el medio de la nada cargando óxido, pedí que por favor apareciera alguien que la amara tanto más que yo. Y apareció Alberto. Y ahora la tiene Alberto. Y seguramente está trabajando con ella y en cualquier momento me va a llamar y decir: ¡Jorito!
venite a la sierra que te quiero mostrar algo. Y ahí voy a ir y seguramente va a estar arregladita, pintadita. Y si no, no importa, yo ya no pertenezco a ese vehículo, lo llevo en mi alma. Va a ser un amor eterno que voy a sentir por esas 6 ruedas y una carrocería enorme. Fue mi hogar durante muchos años, me salvó en la pandemia, en todo. O sea, yo no hubiera sobrevivido si no hubiera tenido la Osita. Hasta que un día cambió la cosa y hoy estoy acá, en este extraordinario y pequeño departamento, pero es mi reino. Y estoy rodeado de todos mis elementos de trabajo, de creación, mis guitarras, mis cámaras, mis cosas, todo, soy yo en esencia, estoy proyectado dentro de este ámbito. Ni ganas de salir a la calle. Yo tengo el mar acá enfrente, yo podría estar en este momento tranquilamente mirando las olas romper. No, ya está, ya la pasé. Pero estoy. Y esa energía me llega. Porque el mar te trae. Y yo acá necesito esa energía. Y la tengo, todo está vibrando con esa energía. Ya nomás respirar el salitre. Eso me carga de ganas. Pero no voy a repetir lo mismo. Bueno, vamos a seguir con la oración. Pregunten, manden preguntas, si tienen alguna, si les quedó, y si no, avanzaremos. No pierdan la oración en manifestación tiempo presente. Den por hecho todo lo que desean. Y el universo se encarga de ayudarlos a que si es materia, se materialice. Si es amor, que llegue a tu vida y se manifieste. Nada es imposible. Somos maestros creadores. Despierten al Creador, que ahí está, dormidito, remoloneando, pero listo, absolutamente listo y preparado para mejorar su vida. Amores, nos encontramos mañana. ¿Me acompañan en un nuevo Inspiración mañana? Gracias, los amo muchísimo. Les ruego que se cuiden mucho, que se amen y proyecten ese amor hacia aquellos seres que ustedes consideren que son merecedores. Cuídense mucho. Besos y abrazos gigantes. Chao. Hasta mañana.